El examen físico del aparato respiratorio consta de infección, palpación, percusión y respiración. Entonces vamos a desarrollar la primera parte. Vamos a pasar. Estas son unas pautas, mejor dicho, reparos anatómicos que uno debe saber para poder orientarse e ir directamente a ciertas estructuras del aparato respiratorio. Por ejemplo, la abertura superior del tórax, el límite inferior del tórax, la clavícula, que son importantes, que deben estar a la misma altura. El esternón, ustedes acá tienen una cosita que sobresale. ¿Se han tocado por casualidad? ¿O no exploran su cuerpo? Ya, ese es el ángulo de Lewis. Cuando ustedes tocan esa partecita, van directo al segundo espacio intercostal. Segundo, tercero, cuarto, etc. El apéndice sifoide es muy importante, el apéndice para el ángulo subcostal, el aparato respiratorio y el ángulo epigástrico, que es todo. Este ángulo epigástrico más sirve para los fines del ángulo de Charpy. El ángulo de Charpy, que sirve para poder determinar el tipo constitucional. A ver. ¿Cómo determina usted el tipo constitucional? Han empezado la primera parte con 18. ¿Quién sabe? ¿Cómo determinan el tipo constitucional? Eso le suficiente preguntar. Esto es por es la relación entre la altura que tiene el niño. Ya, perfecto, pero la altura de los dos brazos tiene que ser igual a la misma altura que tiene la mano. ya, puede ser una relación a la altura. Y después, ¿qué otras cosas? Que son más prácticas. Acá hay un ángulo de Charpy, ángulo recto. Ángulo recto es el normal. El ángulo obtuso es el tímido. El endosómico más bien es el ángulo agudo, Charpy. Y después las medidas que hay acá en esta forma. Es una forma rápida de poder determinar. Debimos preguntarle en el examen, hubiera sido ideal. Ahora vamos a pasar. Entonces, estas otras son referencias. La mamila están en el cuarto espacio intercostal izquierdo. La espina de las escápulas, miren, tercera vértebra dorsal. El ángulo de la escápula, el ángulo. Séptima vértebra dorsal. En la vértebra, las apófisis. Si ustedes hacen así, hay una apófisis acá. Una que sobresale. Séptima cervical. Y la décima vértebra dorsal hasta donde se expande el pulmón casi. O sea, donde llega el pulmón, la parte posterior. Este es sacado de Suros. Pero Suros es muy complicado. No es práctico esto. Que uno se escoba a decir, el área tal, no, nunca lo van a hacer, jamás. Entonces yo les voy a describir algunas líneas verticales y algunas horizontales y ciertas áreas, que es aplicativo. Esto no es aplicativo, ¿ya? Entonces acá pueden ver en líneas horizontales la clavicular, acá de la tercera vértebra dorsal y la sexta, y después la proyección de esta línea hacia la parte posterior. Esas son las verticales. Las horizontales, ahí está la clavicular, esta segunda que es la tercera costal, horizontal, y la sexta costal. O sea, verticales, medio esternal, paraesternal, por si acaso, línea medio clavicular, por si acaso. Eso sirve para la hispana hepática, cuando hagan gasto. Y acá la línea axilar anterior. Voy de nuevo, de repente lo hice, empecé mal. Verticales, medio esternal, paraesternal, línea media clavicular, línea axilar anterior. Horizontales, las que van por la ¿cómo se llama esto? Ya, perfecto. Tercera costal, sexta costal y la proyección de. Con eso se dividen así, miren. En un área supraclavicular, la de arriba, infraclavicular, mamaria, hipocondria. Y también lo mismo hacia el lado derecho, ¿no es cierto? A ver, vamos a la otra lateral. Esta es la lateral. En la lateral solamente se proyecta la tercera y la sexta, pero luego de costal así. Entonces eso lo dividen supraaxilar y infraaxilar. No lo que dice acá en su 2, sino
supraaxilar y infraaxilar. Seguimos. Estas son las posteriores. En la posterior estaría, por ejemplo, esta que pasa por las espinas en la vertebral. Esta de acá es la pared vertebral, son las verticales, ¿no? Y la línea axilar posterior. La línea axilar posterior. Esta de la espina de las escápulas es la horizontal. La otra horizontal es la número 1, la escápula espinal, y la otra es la número 4 sería, la intraescapular. O sea, la escápula está acá y intraescapular. Y esta es la duodécima. Entonces se divide así en áreas así. No estas áreas, sino todo en conjunto. La supraescapular, la escapular, la intraescapular, nada más. Hay algunos que lo dividen así, tercio superior e inferior. Pero mejor es colocar este tipo de áreas. Seguimos. Este es solamente para determinar que el lóbulo, el lado izquierdo tiene dos lóbulos, superior e inferior. Y en el lado derecho está el superior, el inferior y sobre todo el lóbulo medio. Esto lo vamos a tener en cuenta para los fines del examen del aparato respiratorio. Seguimos. Ya. Estas son las consideraciones generales, la posición, cómo debe examinar a uno al paciente respiratorio. Si están en su consultorio, sentado, es lo ideal, ¿no? Que la luz llegue adecuadamente al tórax para poder hacer un buen examen, y un lugar donde no haya mucha bulla. Eso es lo ideal. ¿Ustedes cómo van a encontrar generalmente a sus pacientes? En la cama. Entonces, generalmente lo van a examinar sentado, ¿no? En la posición sentado. Les dije cómo era la técnica del examen: primero la inspección, palpación, percusión, auscultación. Y hay un examen secuencial. Primero examinan la parte anterior, luego la posterior y luego las laterales. En las laterales hay que tener en cuenta la proyección del lóbulo medio. El lóbulo medio se proyecta hacia la parte lateral derecha y hacia la parte anterior. O sea, si ustedes examinan solo la parte posterior, podría haber una patología del lóbulo medio. Entonces ustedes en la parte posterior no van a encontrar la signología. Por eso en el lado derecho siempre examinen la parte lateral y anterior. Es muy importante. Porque muchas veces, bueno, no digo del alumno, porque ustedes están en pleno aprendizaje, el interno, el residente, a veces el médico general, por la rapidez ya no examina la parte lateral y anterior. Entonces les pasa de repente algún síndrome del lóbulo medio o alguna patología del lóbulo medio. Entonces esa es la secuencia. No se olviden, en semiología siempre hay que comparar. Es como con el pulso, ¿no? Ustedes se toman el pulso y comparan con el paciente. ¿Cómo es su pulso? ¿Han hecho eso o no? Porque si ustedes no saben cómo es su pulso, ¿cómo van a saber si hay alguna patología en el pulso del paciente? Siempre comparen. Compárense ustedes con ellos. Los movimientos, por ejemplo, articulares. Todos los movimientos articulares hay que compararlos con el paciente. Se hace necesario. Y acá el estudio debe ser comparativo, siempre. Comparar. En la parte posterior también comparar. Es muy importante. Ahora, si ustedes encuentran algún hallazgo en el paciente con el aparato respiratorio, pues una cosa puntual, un crepitante, o un subcrepitante o algo, eso no hace un diagnóstico pues, de síndrome. Es un signo puntual. El signo puntual hay que interpretarlo dentro de un grupo de síntomas y signos. O sea, siempre hay que integrar síntomas, signos para poder hacer la interpretación y dar un diagnóstico sindrómico, que es la finalidad del curso. Entonces, cuando nosotros hacemos la inspección del paciente, en primer lugar veremos el estado de nutrición, porque después puede estar relacionado a una patología del aparato respiratorio. Por ejemplo, un paciente con tuberculosis, un paciente con cáncer de pulmón, etc., ¿no? O sea, el estado nutricional es importante, y eso lo han hecho muy bien en la primera parte. Luego, ver si tiene cianosis. Creo que sobre esto hay un tema. Eso lo hace el doctor Suárez, cianosis. O sea, cuando tengo un paciente cianótico, ¿es perimédico o es central a cianosis? ¿Cómo determino y qué patologías dan cianosis central o periférica? Lo va a desarrollar, creo, el doctor Suárez, por eso yo no digo nada.
Aleteo nasal significa el movimiento que hay de las partes laterales, que se presenta sobre todo en niños. En los niños es un dato bien importante, es indicio de insuficiencia respiratoria en el niño. Incluso sirve como parámetro para el diagnóstico de insuficiencia respiratoria y lo da el Ministerio de Salud en su protocolo, o en su guía, mejor dicho. Luego, el uso de los músculos, accesorios, que es bien importante saber, cuando los músculos accesorios se usan, generalmente el paciente está con insuficiencia ventilatoria. Luego, la fascia del paciente, o sea, determinadas fases pueden estar en relación con patología respiratoria. Por ejemplo, un paciente tuberculoso tiene una fase pálida, con todos los pómulos prominentes, la nariz afilada, etc., ¿no? Una característica especial. Y que en su libro de semiología va a encontrar la fase de Margarita Rodríguez, que es igual a TB. Igual, enfermedades sistémicas, por ejemplo, un paciente con lupus, o el ala de mariposa, etc., pueden tener repercusión en el aparato respiratorio. Si la fase del paciente es importante. Y luego la posición, actitud. La posición del paciente, está semisentado, está echado, está en el cúbito lateral izquierdo o derecho. A ver, ¿quién sabe qué es posición? Les estoy preguntando porque sé que no saben, están con 17 pero no saben. A ver, ¿qué es posición? Eso es una parte general. Realizar el físico. ¿Cómo se encuentra el paciente? Por ejemplo, hay dorsal, puede ser obligado o no. Ahí no está bien tirado, ¿no? A ver, ¿qué le parece? La postura en la la postura en la que el paciente está cuando tú lo observas. A ver, al fondo, señor que está tomando un poco de agua. Está parado. Se cuida a los pacientes parados. ¿Quién sabe? Podría ser en la posición la primera impresión que tengo del paciente, ¿no? Si lo encuentro echado, yo puedo decir que quizás tenga algún problema que no lo deja estar de pie. Si lo encuentro sentado, que lo veo moviéndose, puedo decir que el paciente no tiene un problema motor o que está mejorando, a diferencia de encontrar un paciente que se encuentra en decúbito dorsal en la cama que no pueda moverse. O sea, con la posición yo puedo saber qué alteración puede estar teniendo el paciente. A ver, ¿alguien más sabe esto? ¿Alguien más? Ya les voy a aclarar porque es la parte general, no pueden pasar sin saberlo. La posición, el paciente, alguien decía decúbito dorsal, decúbito lateral derecho, decúbito lateral izquierdo, sentado, semisentado, esa es la posición del paciente. Pero la actitud es decúbito dorsal activo. Bueno, ustedes están sentados de activos, todos. Entonces el paciente puede estar decúbito dorsal activo, movimientos. Decúbito dorsal pasivo, en coma, un paciente en coma. Decúbito dorsal obligado. Un paciente que está fracturado puede estar ahí, contracción, está obligado. ¿Cierto? Entonces, esa es la posición y la actitud, no se olviden, esto va a preocupar todavía estos 2 días. ¿No? Y bueno, la posición es importante en el aparato respiratorio. Vamos a seguir. En la piel es todo lo general. O sea, lo general para la piel. Si ustedes en piel han descrito, ya pues describen también el tórax. Pero en el tórax pueden describir, si desean, también la piel. Cómo está la piel, características, variaciones, lesiones primarias, secundarias y basales. El tejido celular subcutáneo, cómo está, si hay edemas, no hay edemas, etc. Y los músculos también, ¿no? Cómo están las características de los músculos del aparato. Si tiene cicatrices, si hay fístulas, si hay atrofia, que puede ser un signo indirecto de neoplasia, si hay circulación venosa colateral, por ejemplo, los síndromes mediastinales, síndrome de vena cava superior, síndrome de tronco brachiocefálico, derecho, izquierdo. En ellos puede haber una circulación venosa colateral y lógicamente los edemas también. Y la ginecomastia, ¿no?
más para otros temas de endocrino. Sí. Cuando ustedes examinan a un paciente, van a examinar inspección estática y dinámica. Esas son las dos partes de la inspección de todo paciente. Entonces, cuando ustedes hacen la inspección estática, van a ver el diámetro. ¿Cómo es el diámetro de todos nosotros? ¿Dónde hay predominancia? El diámetro transversal sobre el diámetro anteroposterior. Hay una predominancia, ¿no es cierto? Pero a veces es igual. O a veces el diámetro anteroposterior predomina sobre el posterior, o sobre el transversal. Por ejemplo, en el enfisema. El paciente está permanentemente en esto y deforma el tórax, ¿no? Entonces el diámetro anteroposterior aumenta. El paciente va a estar, es el tórax que le llaman en tonel. Entonces siempre hay que fijarse en los diámetros, ¿ya? El diámetro de los pacientes. Luego, la dirección de las costillas, importante. Las costillas nacen en la columna vertebral, se dirigen hacia adelante y se insertan en el esternón. 45 grados más o menos es el ángulo. Ustedes fíjense mucho en las costillas, sobre todo los espacios que están entre las costillas, cuando supongan de que el paciente tiene un problema de retracción. Por ejemplo, atelectasia. En la atelectasia es una obstrucción de un bronquio y se colapsa el pulmón y jala las estructuras a ese lado. Entonces el espacio intercostal disminuye, las costillas también cambian un poco de dirección. O sea, en todas las patologías que produzcan retracción, por ejemplo, atelectasia, por ejemplo, fibrosis, entonces en esas patologías ustedes van a ver que hay una alteración en la direccionalidad de las costillas. El ángulo subcostal, que les acabo de decir, o sea, es el ángulo que está acá en el apéndice cifoides. Trazan una línea acá y acá está esta costilla, esta parte subcostal. Eso forma un ángulo. Hay patologías que alteran ese ángulo, ¿no? El ángulo normalmente es agudo. En una persona normal es agudo y cambia cuando hay alguna patología. Luego, ya les dije simetría. El tórax debe ser simétrico. Pero, por ejemplo, podría suceder que yo uso la mano derecha y acá hay una ligera diferencia en más en relación al lado izquierdo y viceversa con el que maneja el lado izquierdo. Pero siempre debe ser simétrico, ¿no? Siempre el tórax debe ser simétrico. Luego, la forma y tamaño del tórax, ya les dije, el tórax en tonel, forma y tamaño. Luego, abovedamientos, o sea, yo miro el tórax acá y veo que hay un abovedamiento. Los abovedamientos están en relación, por ejemplo, un derrame masivo, puede ser un tumor en esa zona, puede ser neumotórax a tensión, por ejemplo, en ese lado, ¿no? El abovedamiento. Entonces, es un indicio, el abovedamiento es un indicio de algo. Yo veo abovedamiento, digo que hay una patología y voy a relacionar con otros signos, o síntomas y signos que tenga el paciente para poder llegar al diagnóstico sindrómico. Las retracciones que ya les comenté, o sea, se retrae el tórax cuando hay procesos, por ejemplo, fibróticos, de atelectasia, etc. Seguimos. Este es un resumen. ¿Cómo son las malformaciones de la conformación y deformaciones del tórax? Las bilaterales pueden ser así, congénitas y adquiridas. Congénitas, tórax plano. En el tórax plano, ¿cómo sería el tórax plano? A ver, hay que despertarlos. ¿Cómo sería el tórax plano? ¿Cómo se le ocurre? No había espacio para la distensión en el suelo respirar. ¿Quién me dice? Tórax plano, ¿cómo sería? Tórax plano. El diámetro anteroposterior está plano. Tórax plano. Son como la pantalla de televisor. Eso puede ser de tipo congénito, el tórax plano. Después el tórax sifoescoliótico. A ver, ¿quién me dice que es sifosis? Tengo que ir despertándolos, a ver. Sifosis. ¿Quién me dice que es sifosis? Por ejemplo, yo estoy así. La joroba. La sifosis es la joroba, la lordosis es la contrario. Entonces todo lo contrario. Si es sifoescoliosis, ¿qué es escoliosis? Derecha, izquierda. Eso está en la parte de columna que hicieron en la parte general.
Luego el pectum excavatum, acá tenemos una cosita que se mete, pero puede estar muy metido, se llama pectum excavatum. Antes le decían de toras en Zapatero, porque Zapatero trabajaba así contra eso y deformaban sus toras, o por del esternón, perdón. Luego el caninatum que hay acá, una formación así, y el piramidal es la base del tórax. Y este piriforme es en la parte de abajo, o sea, el caninatum es arriba y el piriforme es acá en la parte de abajo. Luego las bilaterales también adquiridas, el tórax centonel, que ya les dije. En el raquitismo, ahí se horizontalizan las costillas, o sea, salen de acá y son horizontales, casi así, es un tórax así. Luego el tórax plano, que ya les comenté. Trastornos unilaterales, abovedamientos, que ya les dije. Por ejemplo, en el espacio pleural, un derrame masivo, ¿no? En el espacio pleural, la penetración del aire hacia la pleura, que se llama neumotórax, sobre todo el neumotórax, atención, es un neumotórax, una solución de continuidad entre el pulmón y la pleura, pero en válvula. Cuando hay distensión pulmonar supletoria, un pulmón está alterado acá, este suple. Entonces en esos pacientes también pueden haber abovedamientos. Y puede ser en el mismo hemitórax. Si hay una patología acá puede haber un abovedamiento por ese motivo, por respiración supletoria. Retracciones, paquipleuritis. Un paciente tiene TB en la pleura, se inflama la pleura, se unen las dos pleuras cuando haya cura, eso se llama paquipleuritis. Y la paquipleuritis puede retraer, puede jalar las estructuras, sobre todo cuando es de todo un pulmón, de todo un lado. Y la atelectasia masiva, ¿saben lo que es atelectasia o no? A ver. Ya. ¿Alguien tiene un pulmón para ir explicándole ciertas cosas que de repente ustedes me miran y no me entienden, ¿no? Bueno, lo vamos a hacer rápido porque no hay tiempo. Vamos a hacerlo grosero. Por ejemplo, este es un bronquio. Y este bronquio se obstruye, a este le corresponde esta parte del pulmón. Se obstruye el bronquio y acá hay unos, siempre hay así, acá hay unos canales de Lambert así, siempre hay así, o poros de Kohn, orificios. Entonces cuando esto obstruye, el aire sale a los lados laterales, sale, y esto se colapsa. Eso es la atelectasia, como que se colapsa. Entonces al colapsarse, jala todita las estructuras de acá. Entonces produce retracción, atelectasia masiva, sobre todo cuando las atelectasias son marcadas, ¿no? Luego, localizar los abovedamientos, patología de parte blanda, aneurismas de aorta, ¿no? Y los grandes vasos, o procesos pleuroparenquimales, pero que estén localizados también. Y en el caso de las retracciones, si un paciente tiene una cavidad, por ejemplo, que tenga una tuberculosis, tiene una cavidad que es bacilífero, que sale, manda bacilos y con el tratamiento no desaparece, tiene que sacarle un lóbulo. De sacarle el lóbulo, eso retrae. Un paciente que tiene un quiste hidatídico, le sacan el quiste hidatídico, eso retrae, ¿ya? Entonces, los procesos, esos producen retracción. ¿Seguimos? Luego, inspección dinámica. Hemos hablado de inspección estática. Luego, inspección dinámica. No se olviden, cuando hagan examen del aparato respiratorio, sean ordenados. Hay algunos que empiezan en el aparato respiratorio, tienen crepitantes, tienen sibilantes y odian todito el examen que debe hacerse en el paciente con el aparato respiratorio. Entonces, primero vamos a medir la frecuencia. ¿Quién sabe cuánto es la frecuencia respiratoria? 1 nomás. 12 a 20, ¿no? Sí, pues en algunos libros dice 12 a 20. Hay algunos que dicen 16 a 20. ¿En la clase les han dicho? Sí. ¿Ah? ¿En la clase cuánto? 12 a 20 les han dicho. Queda como 12 a 20. Bueno, yo siempre les digo 16 a 20. Queda como 12 a 20. Pero la frecuencia respiratoria. Todo lo que es más es taquimia. Todo lo que es menos es bradimia.
En la taquimia no se modifica la amplitud, en la bradinia tampoco se modifica la amplitud. Casi todas las patologías respiratorias dan taquimia. O sea, cuando ustedes empiezan a describir en su historia clínica, paciente, cuando tiene la frecuencia aumentada, paciente con taquimia, ya no hay pierde. Ya no hay pierde, ¿no? Porque casi todos los pacientes tienen taquimia. Y después hay otros pacientes donde la respiración se va a estar alterada a la profundidad. Cuando la profundidad está en más se llama batimia y cuando está en menos, hipopnea. Después hay otro término, polimia o hipermia. Esta polimia es aumento de frecuencia respiratoria, o sea, como si fuera taquimia, pero la amplitud está aumentada. Pocas patologías presentan polimia, por eso yo le digo, si ponen taquimia, no hay pierde. Luego hay una respiración superficial, o sea que la profundidad es mínima, ¿no? O sea, por ejemplo, una paciente con histeria de disociación que llega a la emergencia respirando, etcétera, ¿no? Ellas hacen una respiración de tipo superficial. Luego hay que mirar la expansión del tórax. Es muy importante, no se olviden. ¿Cómo miro la expansión del tórax? Vamos a examinar la parte anterior, parte posterior, parte lateral. En la parte anterior veo cómo se mueve esta zona, cómo se mueve la parte superior, cómo se mueve la parte superior de acá y la base. Si se mueve poco, por ejemplo, esta zona, indica que hay una patología, no me dice qué. Ya eso va a formar parte del síndrome que seguramente ustedes estudiarán. Pero solamente el movimiento me dice que hay una patología, pero no qué. O sea, si disminuye el movimiento. El movimiento también puede estar aumentado, pero en patologías muy puntuales. Lo mismo el paciente, por ejemplo, que tiene una histeria de disociación, está respirando con movimiento aumentado, ¿no es cierto? Pero generalmente las patologías pulmonares alteran en menos el movimiento. Entonces ustedes ven movimiento adelante, movimiento atrás en la parte posterior y en la parte lateral, sobre todo derecha. Luego, el ritmo de la respiración. ¿Cómo es su ritmo de la respiración? Hay una serie de respiraciones y esto fue motivo de un reclamo de uno de los chicos del grupo anterior que causó muchos problemas porque se comentaba una serie de cosas, pero creo que lo había adoptado los doctor Suárez, pero estaba en una definición que les había dado el doctor Suárez. Entonces vamos a hablarles de algunas formas de ritmo. ¿No tienen un pedacito de papel? No, acá. Si nos falta tiempo, lo podemos hacer con auscultación, punto, ¿ya? Porque tengo una clase mañana. Por ejemplo, hay una respiración así, miren. Así. Esta respiración es regular, con periodos de apnea regulares. Ustedes van a encontrar libros donde dice que es así también. Van a encontrar libros, pero esta es la que vamos a determinar como respiración de Piot. Están casi todos los libros, en su libro de Suros. Está en el libro de Semiología de la Universidad de Chile, que es un libro muy bonito, yo les aconsejo leerlo. Súper semiológico, es tremendamente semiológico. Va definiendo términos muy bien. Entonces, respiración de Biot. La respiración de Biot traduce trastorno, falta de aporte de oxígeno a los núcleos basales, al mesencéfalo. Y en el libro de Suros dice que es igual a la respiración del paciente meningítico. O sea, que el paciente meningítico da ese tipo de respiración. Nosotros hemos buscado bastante eso y no hemos encontrado eso en los pacientes meningíticos, ¿no? La respiración de Biot, pero ellos seguro lo han visto mucho, ¿no? Pero por si acaso les digo. Luego hay otro tipo de respiración. ¿Este es de pizarra? ¿Sí? Sí es de pizarra, ¿no? Que se queda. Hay muchos que son acuciosos, seguro que ya saben, ya han leído. ¿Qué podría ser? La de Cheyne Stokes, ¿cierto?
uno va respirando, urina acá, va descendiendo, periodo de apnea de 20-30 segundos y vuelta a subir. Esta respiración de Ching-Stock es casi parecida a Biot, poco aporte de oxígeno, en el mesencéfalo, la protuberancia, fundamentalmente. Esto se da mucho en pacientes que tienen accidentes cerebrovasculares, en pacientes que tienen traumatismos encefalocranianos, y mucha patología, en insuficiencia cardíaca también. Y también van a encontrar en adultos mayores, sin tener una patología. O sea, pueden encontrar, descartan la patología y después queda como que es el Ching-Stock del adulto mayor. El adulto mayor, su centro respiratorio tiene poca sensibilidad al oxígeno y por ese motivo pueden hacer en algún momento el Ching-Stock. Ahí no significa patología. Luego hay otro tipo de respiración así. A ver ustedes que son acuciosos. Kussmaul, ¿cierto? Y bueno, una respiración cortita. Es la respiración del paciente acidótico. Entonces, cuando hay acidosis, hay Kussmaul. O mejor dicho, cuando hay Kussmaul, hay acidosis. Pero no en todas las acidosis hay Kussmaul. Porque el Kussmaul depende de cómo está el pH en el centro, en el líquido cefalorraquídeo. Cómo está el pH en el líquido cefalorraquídeo. Y para que se transforme el pH del líquido cefalorraquídeo, el CO2 de la sangre tiene que pasar por la barrera hematoencefálica, porque los hidrogeniones no atraviesan bien. Entonces, el pH del líquido cefalorraquídeo es el que comanda para que se produzca Kussmaul. O sea, un paciente puede estar acidoso y no tiene Kussmaul. Pero cuando ustedes encuentran Kussmaul, dicen que este paciente está acidoso. Es acidosis diabética, por ejemplo, pero van a comer. Bien, y luego hay otro tipo de respiraciones. Por ejemplo, hay una respiración neurógena central, que son respiraciones profundas, rápidas y profundas. Son respiraciones profundas y rápidas. Neurógena central. Traduce daño cerebral también. Poca aporte de oxígeno al cerebro. Después hay una apnéustica. En la apnéustica, el paciente respira y se queda en inspiración. Se queda en expiración. Bueno, también puede ser por parte de la inspiración o la expiración por partes. Igualito, daño cerebral en los pacientes. Y después el motivo de la discusión que hubo en el semestre anterior, la respiración paradójica. La respiración paradójica se presenta cuando el paciente tiene insuficiencia ventilatoria. Insuficiencia ventilatoria. Y en esos pacientes empiezan a usar los músculos accesorios. ¿Cómo se determina? Lo ponen en decúbito dorsal al paciente. Pues cuando el paciente inspira, no se mueve hacia el otro. Significa que está en insuficiencia ventilatoria. ¿Cierto? Eso es una forma de determinar la respiración paradójica. ¿Qué significa la respiración paradójica? El paciente está en insuficiencia ventilatoria y que necesita apoyo ventilatorio. Mire, con un dato así nomás podemos determinar este paciente necesita apoyo ventilatorio. Está en Seruma algún día y ven un paciente de ese tipo, lo derivan, pues no lo van a manejar, no le pueden dar respiración boca a boca al paciente, tienen que retirarlo. Es necesario, ¿no? Bien, entonces estamos ritmo respiratorio. Tipo respiratorio. ¿Cómo es nuestro tipo de respiración? Él lo han hecho en la parte general. ¿Cómo es nuestra respiración? ¿Ah? Tóraco-abdominal. Yo respiro. ¿Qué ven? ¿Qué muevo más? El abdomen. El abdomen es tóraco-abdominal, abdominal, pero si las damas inspiran, en ellas se invierte. La inversión de eso significa que hay una patología en el tórax o una patología. Ya no les digo eso, pero puede ser motivo de examen también. No necesariamente solo lo que digo, tienen que leer también. Luego, abovedamientos respiratorios. El paciente, por ejemplo, toma aire, bota, y hay un abovedamiento de acá, estas partes de los espacios intercostales. Un abovedamiento, eso se presenta en el enfisema, porque aumenta la presión negativa en este tipo de pacientes. Y luego la retracción inspiratoria, que es lo que se llama tiraje. El tiraje es un signo de insuficiencia respiratoria. El tiraje. ¿Qué es el tiraje? ¿Quién me podría decir?
¿Cómo? Ya, es una consecuencia prácticamente, ¿no? De lo que es el diario, como yo lo reconozco. Cuando los mujeres crean muchas ciudades, O sea, hace un bajo relieve. Este es el paciente postal. Yo respiro bajo relieve. Hace un bajo relieve. Los tirajes pueden ser supraesternales, supraclaviculares, intercostales, verticales. El tiraje siempre implica insuficiencia respiratoria masculina. Ya, ahora sí pasamos a otro. Este es un resumen, que ya seguro todititos ustedes tienen hablando. Estoy seguro de eso. Pero acá, por ejemplo, la frecuencia, taquimia, aumento de la frecuencia. Ya les dije, cualquier patología respiratoria por alta taquimia, no hay pierde cuando uno coloca en historia clínica. Por cada grado de fiebre hay 4 respiraciones. Esto se usa mucho para los fines de hidratación en pacientes que están deshidratados en unidades de cuidados intensivos. Para el cálculo de agua, mejor dicho, de la respiración. En los pacientes con anemia, motivo obvio. En el paciente con anemia, ¿qué hay? ¿Qué se produce? ¿Ah? ¿Qué se produce? Hipoxia, ¿no es cierto? Entonces, estímulo centro respiratorio, aumento de frecuencia respiratoria. En la uremia, pero en la uremia es por acidosis, estímulo del centro respiratorio y lesiones del sistema nervioso. La línea, miren, tumores cerebrales, opiáceos, sedantes a grandes dosis, o sea, esos pacientes que son peteados, no les vaya a pasar esto a ustedes, llegan así en este estado. O sea, los que los petean llegan en ese estado, o sea, como la línea, hacen paro respiratorio. Luego, profundidad aumentada, la acidosis, ya dijimos, la respiración de pulmón y la embolia pulmonar, pero pasiva. Embolia pulmonar pasiva. Muchas veces hay embolia pulmonar y casi no se altera la frecuencia respiratoria. Casi no se altera. Luego, disminución de la. Ayer hicimos movilidad torácica. Seguimos. El ritmo respiratorio, todo lo que les he dicho. Eso de la respiración alternante de acá se produce sobre todo cuando hay traumatismos, lesiones, fracturas de las costillas, entonces ahí se produce la respiración alternante. En el tipo respiratorio torácico que les decía, cuando es predominantemente torácico, porque hay parálisis del diafragma, porque hay algo en el abdomen, por ejemplo, ascitis, o en la gestación también se puede presentar ese problema, ¿no? Y a predominio abdominal, cuando hay dolor torácico, alguna patología torácica, ¿no es cierto? Este es el abovedamiento expiratorio que decía, enfisema, y lo demás es la respiración. Seguimos, ¿ya? Luego pasamos a palpación. En palpación, palpan las receptoras, ¿no es cierto? Y lo hacen comparativamente en la parte anterior y en la parte posterior, buscando trastornos de sensibilidad. Buscan enfisema también subcutáneo en algunos pacientes que piensan que tienen enfisema. El enfisema subcutáneo se produce porque el aire se escapa del parénquima pulmonar y se baja celular subcutáneo. Entonces muchas veces se llena esto lleno de aire, ¿no? Pero el celular subcutáneo. Ustedes cuando presionan parece que estuvieran pisando hielo. Y se revienta las burbujas en su mano. Esos pacientes pueden tener enfisema subcutáneo. Generalmente se presenta en el cuello, en el tórax. Y en algunos pacientes es general. Entonces, van a buscar en la piel todo eso, el osteomioma articular que ya les comenté, la sensibilidad, la resistencia torácica que casi no se hace. O sea, al paciente uno lo sienta y trata de oponerse a su respiración para ver la resistencia de su tórax. Está aumentada en determinado tipo de patologías como fibrosis pulmonar. No se hace casi, ya no se reporta, no están las historias clínicas, pero por si acaso les estoy diciendo. Luego, las adenopatías, si hay, cervicales, axilares, etc. Describiéndolas, pues, describiéndolas. ¿Cómo se describe, a ver, un ángulo? A ver. ¿Cómo se describe un ángulo?
tengo un ganglio en una zona, ¿cómo lo describo? Hacerle su color, su tamaño. ¿Cómo lo describo? A la sección en el cual ¿Cómo lo describo? tamaño, sensación blanda, dura y Yo voy a colocar los ganglios en mi historia clínica. ¿Cómo lo describo? Localización. ¿Dónde está? Luego, posición. Número. Sensibilidad. Generalmente los ganglios dolorosos son inflamatorios. ¿Qué más? Consistencia. Son súper duros, pues hay neoplásicos. Porque son blandos, son inflamatorios, generalmente. Y luego, la movilidad de ganglios. Entonces, buscar ganglios. Si es que están, hay que describirlos. Hay algunos ganglios a veces en tuberculosis donde sale una secreción que se llama calcio. Y después cuando se cura con el tratamiento dejan ahí una cicatriz. Hay pacientes que niegan el antecedente de fiebre. Entonces, pero cuando ustedes van y examinan y encuentran un estrófono, ese paciente tuvo fiebre, ¿no? Aunque el paciente les diga que no tenía. Como dato así es importante. Luego la expansión torácica. Creo que hay unas láminas en la siguiente. A ver, si puede pasar, por favor. Este es para ver la rigidez, ¿ya? La resistencia que decimos. O sea, yo me opongo a la respiración del paciente, me opongo. Luego, este es para la expansión, este es parte posterior, están haciendo. Esta es parte posterior, o sea, en la parte posterior, al paciente yo lo siento, y en la parte posterior yo voy en esta zona. Esta es la línea vertebral que les dije. Entonces yo coloco las manos así y hago que respire. Puede ser así o puede ser equidistante, ¿no? ¿Cómo es el movimiento? Es para ver el movimiento, la apreciación. O sea, con la apreciación yo corroboro lo que vi. ¿Recuerdan en la impresión dinámica? Perfecto, yo con la apreciación corroboro eso. O sea, me va a decir que acá hay una patología, pero no me dice qué. Lo hago en la parte de arriba y lo hago en la parte de abajo, ¿no? Puede ser equidistante o puede ser así. ¿Cómo está el movimiento? Voy a explorar la parte posterior, lóbulo superior, exploran ambos. Luego seguimos a ver. Parte anterior, en la parte anterior se hace así. En la parte anterior. Y después en la parte anterior se colocan las manos así. Para ver el movimiento de ambos emisores, ¿no? Para ver el movimiento de ambos emisores. Lo que les decía en la parte posterior. En la parte posterior. Correcto. Seguimos ya. Luego, vibraciones vocales. La anterior, por favor. La anterior, por favor. La anterior. Vibraciones vocales. Ahora vamos a la siguiente. Entonces, las vibraciones vocales es así. ¿Cuál es la parte más sensible de su mano? Porque acá es importante, porque acá está la parte ósea. Y la parte ósea es la que va a transmitir la vibración vocal. Ya saben que por medios sólidos se transmite mejor la vibración vocal que por líquidos. Entonces ustedes colocan la palma de la mano, esta es la que va a transmitir la vibración vocal, la van a girar. Y van a obtener una percepción mejor de la vibración vocal. Entonces, cuando yo hablo, se va a formar acá una onda que se transmite, que se va hacia el pulmón y luego pasa por las cuerdas, coloco la mano y voy a obtener la vibración vocal. Entonces, ¿cuándo se transmite mejor la vibración vocal? Cuando hay un medio sólido. En cambio no, cuando hay un medio líquido o cuando hay un medio aéreo. Medio líquido, la vertebral, por ejemplo. Y aéreo, por ejemplo, los neumotores, ¿no? Entonces yo trato de colocar mi mano así y trato de buscar donde haya más contacto entre el parénquima pulmonar. Entonces lo hago anterior, posterior. Voy así
Pero pensando siempre que yo estoy acá en el hígado, acá es imposible. Yo soy una parte de acá del corazón y una flora en esta parte. En la parte posterior van de arriba hacia abajo. Pero vayan comparando, como ustedes son alumnos y están aprendiendo, siempre comparen, o lo hacen unilateralmente si quieren, y después lo hacen comparativo. Eso les va a demorar, pero están aprendiendo. Yo puedo ir así, porque ya tengo más práctica, pero ustedes no están en pleno aprendizaje. Después les quiero decir una cosa que es bien importante. En el tercio medio, de la parte posterior, ustedes colocan ahí la mano. El paciente lógicamente va a 33, 91, 9, como sea. Algunos profesores dicen 9 es mejor, otros dicen 99, otros dicen 33, bueno, lo que sea, ¿no? La cuestión es que se transmite la voz. Y en esta parte, en el tercio medio, en el lado derecho se va a transmitir mejor, normalmente. O sea, se siente más acá en el lado derecho que en el lado izquierdo. Después se van hacia arriba, se iguala. Después se van hacia abajo, se iguala. Eso es importante para no interpretarlo como si hubiera una patología. Esa tiene una razón anatómica y ustedes han salido tromes en anatomía. A ver, ¿quién me responde? Porque el bronquio del lado derecho está mucho más engrosado. O sea, tiene más calibre. Por la cantidad de lóbulos que hay. Otra cosa, también importante, es más corto.